Bueno, empezando 40K está inspirado o es una ficción que está sustentada en la línea de nuestra realidad, en la línea histórica de nuestra realidad, nuestra realidad como la hemos vivido nosotros, los mismos hechos, los mismos acontecimientos históricos, lo mismo hay. Y si te parece, si te suena, yo creo que podríamos empezar con una de las cosas que a mí me parece más apasionante del universo 40K, que es el personaje, la figura del emperador de la humanidad. Ok, vamos con el nacimiento del emperador. Dale, entonces te dejo el espacio y yo luego complemento yéndome un poquito más al pasado. Listo, me parece perfecto. Dice la línea histórica de Warhammer 40K que el emperador es el producto o es una concepción que permitieron unos entes, unos personajes, unas personas con poderes psíquicos a quienes se les llamaban los chamanes. Ellos se sacrificaron para permitir la concepción de esta nueva criatura que sería la epítome, que sería el protohombre ideal, que pudiera ayudar a la humanidad a desarrollarse y a sacarla de sus momentos más oscuros, que está basado en una profecía que los mismos chamanes emitieron en su momento, que la humanidad iba a ser destruida eventualmente por los dioses del caos. Este personaje del emperador de la humanidad es un personaje que se mantiene totalmente aislado como del devenir de la historia de la humanidad, aunque se le ha supuestamente, creo, si me corriges si no estoy mal, se le ha ubicado o se le identifica con algunos personajes históricos reales, como Jesucristo, el César, Napoleón, bueno, Alejandro Magno. Es más como si él siempre estuvo, de cierta forma, siguiendo la evolución humana en cuanto a su progreso, escondido tras bambalinas, y en algunos casos salió a él como a tener una presencia más activa. Que creo que, si no estoy mal, uno de los más conocidos creo que se podría ser como que el César o un posible Alejandro Magno, algo así. Igual, eso varía mucho dependiendo de los escritores que hacen la historia. Correcto. Porque cambia a veces. Creo que tiene un nombre. Correcto. Pero no me acuerdo el nombre que tiene originalmente. No, ni idea. Esa parte sí la desconozco totalmente. Este personaje yo creo que es el que cimienta las bases mitológicas y el devenir de los acontecimientos de Warhammer 40K. Según la ficción que nos narran en las obras, la humanidad pasa por un montón de etapas en donde llega a un momento muy esplendoroso, que es en los albores del siglo XXI, si no estoy mal, el 21 22, si no estoy mal. Llega a un nivel o empieza a desarrollarse tecnológicamente y culturalmente de una forma tan tremendamente desarrollada que ya empieza a tener un peso en el panorama galáctico. Se desarrollan los viajes estelares, se desarrolla el armamento que después venimos a conocer en las historias tradicionales de 40K. La humanidad establece como una especie de comercio galáctico, empieza a tener contacto con muchas otras especies a tal punto que se le empieza a ver como una potencia galáctica. Y como siempre hay una cresta de la ola y hay una bajada en picada. La humanidad empieza a caer en un desgaste tremendo por el uso, si no estoy mal, creo que es por el uso de inteligencias artificiales, que da pie a algo muy parecido a una historia de los Terminator, que es una rebelión de máquinas. Sí, es que es casi como lo que vimos en Terminator, en Matrix. Esa distopía de la historia en la que el ser humano se conflicta con su propia creación. Bajo esta historia de Warhammer 40K sí pasa, y es el momento en que eso creo que se llama la era oscura de la tecnología, según el lore. La era oscura de la tecnología es cuando se pierde muchos conocimientos y según ese momento nunca más se van a volver a recuperar. Correcto, la humanidad creo que llega a un punto que fue algo que a mí un concepto que me pareció muy bonito, porque pues en medio de todo, si miras el panorama actual, específicamente hay dos cosas que me llamaron poderosamente la atención.
en la ficción de 40K mencionan que la humanidad llega a su cúspide cuando desarrolla una vaina que se llama las plantillas de construcción estándar, las PCE. Si uno lo pone en comparación, si uno hace la analogía con nuestra historia real, con lo que vivimos realmente nosotros, va como por donde estamos empezando a desarrollar ahorita nosotros todo el tema de inteligencia artificial, de sentencias predictivas, y por el otro lado los niveles de ingeniería a los que estamos empezando a llegar con la producción con el ensamblaje de maquinaria que nos permite hacer cosas como modelados de muñecas, las impresoras 3D, mejor dicho. En algún punto yo estoy seguro que vamos a encontrar la forma de acomodar ese tipo de mecanismos para que no solamente operen con polímeros, sino con cualquier otro tipo de material. Podría decirse que hay un ejemplo visual para la gente que de pronto dice, ¿de qué me está hablando este tipo? Si se han visto la última película de Avatar, del Camino del Agua, creo que se llama, hay una parte... Ay, yo no la vi. ¿No? Bueno, es el principio. No, pero... Hay una parte en el inicio de la película para que vayan y la vean y digan a ver qué es lo que está hablando. Que está en Fox, si no estoy mal. En Star Plus. Es que ellos cuentan cómo pueden lograr los humanos al llegar al planeta X de Pandora, si no estoy mal, ciudades tan rápido. Y es porque tienen unos robotcitos que empiezan a construir, ni bien llegan y no requieren que nadie les diga nada ni nada. Ellos simplemente construyen usando los recursos que esté ahí. Y este tipo de plantillas, correcto, o esta tecnología hacía eso y muchísimo más. La descripción incluso en las mismas historias en las que cuentan era casi mágico de cómo podía crear. Si el humano necesitaba oxígeno para este lado, lo creaba, y si necesitaba algo para que lo protegiera, lo creaba. O sea, no había límites para lo que estas máquinas podían hacer. Pues el único límite era la imaginación del autor, ¿no? La imanación del creador. Sí, del creador, del que estuviera solicitando un producto o una invención en particular. Y gracias a eso la humanidad conquistó casi la galaxia, o se esparció por la galaxia. Y ya eran tan grandotes que prácticamente todas las razas que se conocían en el momento que hacen parte del lore de 40K terminaron estableciendo algún tipo de alianza pacífica con la civilización humana, primero por el respeto que imponía, segundo por la superioridad armamentística, y también porque pues simplemente nos tenían miedo. Éramos muchos. Nos hablan de tener miedo. La humanidad colonizó prácticamente toda la galaxia, empezó a colonizarla en su gran mayoría. Y cuando todo se sale de control, cuando empieza a haber esta como rebelión de máquinas, esta rebelión de inteligencia artificial, todo se va al demonio. Porque obviamente la humanidad termina condenando estos avances tecnológicos, termina condenando su propia creación y termina desterrándola y destruyéndola. Entonces la humanidad empieza a decaer en un ciclo de... Yo diría que todavía no de superstición, que eso es después. Sí, es muchísimo después. Cuando todo pero sí empieza a haber como un decaimiento de la capacidad humana, de la técnica humana, de nuestras capacidades para gobernar. O sea, prácticamente empezamos a enfrascarnos en guerras civiles pendejas, en guerras civiles locales que diezman el potencial militar humano y su propia capacidad de... Y es incluso ese momento es cuando la humanidad estaba por autodestruirse, y es ahí cuando sale de las sombras y de todos estos lados el emperador a tomar riendas y decir, a ver, ya ustedes les di, como decir, ¿no? Les di rienda suelta para que ustedes siguieran, sí, les estaba ayudando por debajo, todo eso. No pudieron, así que yo me hago cargo de todos y ustedes escuchen. Ya no deja que nadie más tome la batuta. Él es ahora el que va a guiar a la humanidad a un mejor futuro. Y como siempre, pues es una historia muy humana, ¿no? Que depende mucho de nuestras percepciones humanas. Yo de pronto puedo sentir que a veces puede tener un fallo. Es que siempre he sentido, desde que empecé a conocer el lore de 40K, me empecé a como a pellizcar un poco de que el emperador tiene comportamientos muy humanos y también tiene las mismas falencias muy humanas, que no es lo que se esperaría de un ser con capacidades intelectuales y poderes físicos tan superiores, ¿no? Eso es como uno de los fallitos, de los muchos fallos que pueda tener el lore de Warhammer 40K. Es que por eso también gusta mucho a la gente, porque nosotros lo vemos como el emperador de la humanidad, como el héroe que va a salvarnos, ¿no? Y
totalmente fuera de lo... O sea, no es eso. Él quiere una supervivencia de la raza, no necesariamente haciendo cosas buenas y arrastrando sus errores y todas las cosas que conlleva con eso la humanidad. Entonces, para muchos alienígenas o muchas especies extraterrestres de ese universo, el emperador ni los humanos somos buenos. O sea, eso es algo que se toca ver. Y es algo, digamos, en el desarrollo, en la historia de desarrollo del emperador es clarísimo que tiene como una especie de mutación. Desde el comienzo claramente no se le expone como un personaje totalmente moralmente bueno según nuestros criterios éticos. Criterios éticos, sí. Pero sí tiene como esa batuta de que pues es el tipo que nos va a sacar de la inmunda. Y a medida que va pasando el tiempo, a medida que se va desenvolviendo todo el lore, a medida que van pasando los milenios, cada vez se empieza a transformar en una figura más y más y más funesta, cada vez un dictador tiránico. Es un tipo al que solo le importa la humanidad y si tiene que barrer civilizaciones y especies completas lo hace con tal de garantizarle tiempo de supervivencia y desarrollo a la humanidad. Es que incluso el mismo origen de Warhammer 40K nace como una sátira al fascismo. Era una forma de caricaturizar todo ese movimiento de lo que fueron los nazis y pues todo lo que pasó en Europa y todo eso, ¿no? Y esto es, o sea, el emperador es casi una imagen de lo malo que hubo en la humanidad, llevada a esas circunstancias en que, imagínate ser eso lo único que puede salvarte o lo único que está aguantando a todas las fuerzas que están alrededor de nosotros como humanos, ¿no? Pues de pronto pueden hacer igual que pasa con muchos dictadores y con muchos autócratas que hemos conocido en la historia y que todavía seguimos viendo empotrados en puestos de poder. Es una figura que de pronto va con buenas intenciones, que va con un proceder noble y la situación, su propia megalomanía lo empieza a transformar en otra cosa totalmente diferente, en un dictador de puño de hierro, en un monstruo deformado que hace hasta lo imposible. O sea, el fin justifica el medio, ¿no? En ese universo se toman a rajatabla esa frase. Y cada vez va peor, y cada vez la cosa se pone peores características. Y uno diría, pues el ser humano entonces es lo peor que hay en este lugar. Y no. Somos uno de las tantas cosas que están en la galaxia que genera terror aquí. O sea,